Los procesos son de vital importancia en todos los ámbitos. Gracias a ellos surgen las cosas. De eso precisamente hablaremos en este programa, empezando por los procesos de socialización. Bueno, pues lo último que vamos a estudiar en este tema 3 es el proceso de socialización, ¿vale? ¿Qué es el proceso de socialización? Pues básicamente es un proceso, el proceso que pasa el individuo hasta integrarse en el grupo. Dicho de otras palabras, este proceso es el responsable de explicar y describir cómo es el paso del individuo a través del grupo, desde que te admiten hasta que te vas, podríamos decir, o te consolida. Por tanto, debemos analizarlo con una visión bidireccional, es decir, como la influencia que hace el grupo sobre el individuo y el individuo sobre el grupo. En este caso, no es como hemos visto en la teoría de Wormshell, el modelo cíclico, que el grupo es algo externo, sino que tenemos que ver las influencias que hay entre individuo y grupo e individuo. Los precursores del estudio del proceso de socialización en los grupos fueron estos autores, Levin y Moreland, que le interesaban los cambios afectivos, cognitivos y conductuales que tanto grupos como individuos se producen, en individuos como en grupos se producen desde el principio hasta el final de su relación. Aquí no se considera el grupo, como he dicho antes, como una entidad aparte de los individuos que lo forman. Bueno, este modelo tiene diferentes fases, que son 5, que son estas 5. En primer lugar, fase primera, investigación, ¿vale? Esto es muy sensato, muy lógico, aunque haya mucha palabra, vosotros intentad leerlo de forma objetiva y aplicándolo. ¿Qué es la investigación? Pues básicamente, si estamos estudiando el paso de un individuo a través del grupo, pues la investigación, ¿qué es? Pues es una fase que tiene el individuo de buscar a los individuos, a los grupos que son potencialmente aptos para entrar. ¿Por qué? Porque cubren tus necesidades, etcétera, etcétera, por las diferentes integraciones que hemos visto. Pero es que además es la etapa en la cual el grupo empieza el reclutamiento, ¿vale? Que reclutamiento es una palabra que se utiliza mucho, por ejemplo, en selección de personal, en el cual tú empiezas a recibir personas para después escoger aquella que cumple el perfil que tú buscas, ¿no? Pues en esta primera fase de investigación es tan simple como pensás que es investigación. Es buscar qué es lo que más se adapta a ti, tanto desde el punto de vista grupal como desde el punto de vista individual. En la segunda fase, la socialización en sí. El grupo trata de cambiar al individuo, que ese proceso se llama asimilación, es decir, tú entras a un grupo nuevo y tú te tienes que adaptar a ese grupo, es la asimilación. Pero es que además el individuo tiene que, o hace el intento de adaptar el grupo a él, que esa es la palabra que aparece en negrita como acomodación. Es decir, que la socialización se produce porque tú te tienes que adaptar al grupo y el grupo se tiene que adaptar a ti. Si el nivel de compromiso de ambas partes, una vez que se producen esta asimilación y esta acomodación es óptimo, se produce la transición de rol de aceptación y el individuo se convierte en miembro del grupo. Tú hasta ahora eras investigador, podríamos decir, o eras una persona que quería, o era, ¿cómo se dice?, aspirante a formar parte del grupo, pero una vez que se producen los procesos de asimilación y acomodación, por tanto se da la socialización, tú empiezas a formar parte del grupo, se hace la transición de rol. Tu rol ha cambiado. Tercera fase, mantenimiento. Pues una vez que tú buscabas grupos que te han aceptado, que te han asimilado, que se han acomodado, etcétera, 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 empieza con un proceso de negociación del rol. Es decir, ¿yo aquí qué hago? ¿Vale? Antes era aspirante, ahora soy miembro del grupo, pero ¿yo a qué me voy a dedicar? Pues tanto la evaluación como el compromiso tienen un peso determinante debido a que, de forma concreta, este último deberá obtener su máximo nivel si las expectativas sobre la satisfacción de las necesidades se ven cumplidas. Es decir, el compromiso va a ser muy alto cuando las expectativas sobre la satisfacción de tus necesidades van a ser cumplidas. ¿Cuál es el resultado? Pues se da un compromiso alto o, si en el caso de que las expectativas no fueran cumplidas, se reducen los niveles de compromiso, ¿vale? Tanto si el compromiso es alto como si los niveles de compromiso son bajos, se llega hasta a un concepto que se llama criterio de decisión, que es aquel que, tanto, ya te digo, tanto si hay compromiso alto como si es bajo, es aquel que te va a decir voy a cambiar de rol, ¿vale? Y por tanto va a formar parte del grupo en un rol concreto, una transición de rol se llama, o bien te va a ir del grupo, ¿vale? Va a empezar a ser un miembro marginal. En la cuarta fase, la resocialización, como ya has vuelto a cambiar de rol, pues tiene que volver a producirse una socialización, por eso se llama resocialización, porque volvemos a tener los procesos de acomodación y asimilación y además se realiza una evaluación recíproca
El individuo evalúa al grupo y el grupo evalúa al individuo sobre las contribuciones que uno y otro hacen al otro. Se hace un intento por restaurar la contribución de la otra parte a los propios intereses, ¿vale? Acomodación y asimilación. ¿Cuál es el resultado? Pues se aumenta el nivel de compromiso y al aumentar el nivel de compromiso vamos a tener un criterio de decisión nuevo que nos va a hacer otra transición de rol hasta un miembro de pleno derecho, podemos decir. ¿Que desciende el nivel de compromiso? Pues vamos a volver a lo mismo. Llegamos otra vez al criterio de decisión y por tanto pasamos al rol de salida y empieza a formar parte del grupo, empieza a ser ex miembro del grupo. Última fase, la fase de remembranza o fase de recuerdo, que se dice que, si veis el último punto, es donde se realiza la constitución histórica del grupo. Una vez que se finaliza la relación entre el individuo y el grupo, digamos que se recuerdan las contribuciones que tú has hecho al grupo y que el grupo ha hecho a ti, ¿vale? Y por tanto, pues dicen que se constituye históricamente el grupo dentro de tu experiencia y de la experiencia grupal. Estas son las 5 fases por las cuales pasa un individuo a través del grupo, pero viendo las interacciones que hay entre grupo e individuo en grupo. Acabamos de ver los procesos a los que es sometido un individuo al adaptarse a un grupo. Vamos a seguir hablando del desarrollo de un ámbito tan importante como es la publicidad. Hola, en este vídeo vamos a hablar de las etapas del proceso publicitario, información que ha sido extraída del libro Manual de Publicidad de María Ángeles González Lobo y María Dolores Prieto del Pino. En primer lugar, me gustaría señalar que el proceso publicitario consta de 4 etapas consecutivas, la última de las cuales enlaza con la primera del proceso publicitario siguiente. En concreto, las 4 etapas del proceso publicitario son planificación, desarrollo, decisión y exposición. En la etapa de planificación interviene el anunciante y la agencia. Es la etapa en la que se sientan las bases y se fijan los principios acerca de todas las actividades que se desarrollarán a lo largo del proceso publicitario que comienza. En ella se toman importantes decisiones. Las más destacadas se centran en definir el producto, el presupuesto publicitario y el grupo objetivo. En la etapa de desarrollo tiene lugar la transformación de la información previa en anuncios. Para ello es imprescindible poner en juego toda la información de que dispongamos acerca del producto y de los destinatarios de la publicidad. Es responsabilidad de los creativos, que tienen que haber recibido instrucciones muy precisas del Departamento de Cuentas. La comunicación entre ambos departamentos es siempre importante, pero nunca tanto como en este momento. El éxito de la campaña dependerá en gran medida de que esta comunicación se haya efectuado correctamente. Los creativos, en esta etapa y antes de recibir la aprobación del cliente, trabajan un borrador de lo que posteriormente será el anuncio final. Esta situación se debe a los elevados precios de la ejecución, ya que sería desproporcionado realizar los anuncios definitivos antes de obtener la aprobación del anunciante en la etapa posterior. En paralelo con los creativos, trabajan en esta etapa los planificadores de medios. Estos reciben también del Departamento de Cuentas una gran cantidad de información, principalmente relacionada con el grupo objetivo de la campaña y el presupuesto publicitario. Partiendo de esta información, tienen que confeccionar el plan de medios. El planificador responsable seleccionará los medios y soportes que considere más adecuados, justificará su selección y realizará una o varias evaluaciones de otras alternativas. Es frecuente que los planificadores y los creativos pertenezcan a empresas distintas, por lo que es preciso extremar las precauciones para que la información llegue correctamente y no se produzcan desajustes. La recepción de esta información, tanto por parte de los creativos como por parte de los planificadores, suele revestir la forma de una sesión de trabajo en la que todas las partes tienen voz y pueden hacer oír sus opiniones. En esta etapa participan solo las agencias, sin intervención del anunciante, a menos que sea preciso aclarar conceptos o comunicar cambios. En la etapa de decisión participan las agencias creativas y de medios junto con el anunciante, y en ella tiene lugar la aprobación de la campaña y su posterior ejecución, la aprobación del plan de medios y la compra de espacios. La agencia presenta al cliente su propuesta de campaña y éste la aprobará, la rechazará o solicitará modificaciones al material presentado.
Si el rechazo es total, será preciso comenzar desde el principio, incluso reconsiderando algunas de las decisiones tomadas en etapas anteriores. Cuando una campaña satisface al anunciante y cumple las expectativas que había depositado en la agencia, el anunciante da su aprobación final. Aprobada la campaña, directamente o después de ejecutadas las oportunas correcciones, se procede a su ejecución. Esta será más o menos laboriosa dependiendo del medio de que se trate y, dentro del mismo medio, de la dificultad de llevar a la práctica lo que hasta el momento no ha pasado de ser una mera explicación. El coste de la ejecución también está en consonancia con los medios materiales y humanos necesarios. En la etapa de decisión también se discute y se aprueba el plan de medios. El planificador presenta una o varias alternativas, todas ellas evaluadas, y recomienda la que considera mejor. Una vez aprobado el plan de medios o efectuadas las oportunas modificaciones, se procede a la compra o ejecución del plan. Esta consiste en la contratación en firme con las empresas propietarias de los medios, al objeto de que ésas reserven los espacios seleccionados para la exhibición de la campaña. Es responsabilidad del planificador de medios conseguir la mejor rentabilidad del presupuesto que se le confía. Es responsabilidad del comprador de medios el conseguir el mejor precio, para lo cual tendrá que negociar con los medios las mejores condiciones económicas para la compra de los espacios que está realizando en nombre y por cuenta de su cliente. En la etapa de exposición intervienen los medios, el anunciante y la agencia, y consta de las siguientes actividades: control de inserciones y análisis de resultados y conclusiones. Los resultados económicos son muy importantes para cualquier empresa. En el sector hotelero, tanto el empresario como el cliente deben tener en cuenta la tipología hotelera. Bienvenidos de nuevo al módulo 2, concepto y tipología hotelera. En este módulo vamos a ver qué se entiende por hotel y qué tipos de hoteles podemos encontrar a lo largo del mundo. Cuando demandemos un hotel en cualquier parte del mundo, obviamente todos nos entenderán y sabrán lo que necesitamos, pero debemos saber el requisito mínimo al que no estamos dispuestos a renunciar a la hora de alojarnos en uno de estos hoteles. Aquí veis 4 ejemplos definidos como hotel, pero que sus características son bien diferentes. Hoy en día los hoteles no solo se utilizan para pernoctar. En las sociedades más avanzadas existen lo que últimamente se llaman los servicios complementarios, que a un mismo precio ofrecen al cliente diferentes servicios. Podemos ver aquí servicio de billar, servicio de sauna y servicio de cenas especiales. En el temario tenéis las definiciones más teóricas sobre la palabra hotel. En este caso, la definición de Mestre Soler sería que el sector hotelero comprende todos aquellos establecimientos que se dedican de forma profesional y habitual a proporcionar alojamiento a personas mediante un precio con o sin servicios de carácter complementario. En esta definición, como decíamos, ya se incluye el carácter complementario que hará las diferencias entre los diferentes hoteles. ¿Qué tipos de hoteles existen? ¿Cuántas categorías podríamos establecer? Pues en realidad podríamos establecer infinitas categorías. Tantas categorías como adjetivación de la palabra hotel queramos o podamos hacer. Los hoteles son muy dinámicos y hoy en día se adaptan al cliente de manera muy rápida. Es decir, podemos decir un hotel para deportistas, simplemente porque tenga una pista de tenis o la adapten para ello, o hoteles románticos, aquellos que en fechas señaladas se venden como tal. Dentro de todas estas categorías de hoteles que estamos diciendo, las dos más importantes, o la podríamos categorizar entre dos importantes, la ubicación y el tamaño. Serían las dos que nos mueven a la hora de elegir pernoctar en un hotel. La categoría de la ubicación, dentro de la ubicación, podríamos diferenciar entre los hoteles urbanos, hoteles rurales y los hoteles de playa. Vemos en función de la distancia del centro de la ciudad a la periferia, podríamos ver una subdivisión de los hoteles urbanos, por ejemplo. ¿Qué son los hoteles urbanos? ¿Cuáles son sus características principales? En estos hoteles la estancia suele ser corta, suelen ser hoteles de estancia corta, suelen ser dinámicos y adaptados a gran variedad de clientes
Los clientes suelen hacer un uso profesional y suelen estar preferiblemente entre semana un turismo de negocios. Los fines de semana, estos mismos hoteles reciben a un turista que practica un turismo más cultural, en las grandes ciudades sobre todo. Estos hoteles tienen, debido a su ubicación, tienen un fácil acceso a los servicios del centro de la ciudad, del centro histórico. Dentro de estos hoteles urbanos, según la ubicación, como estamos diciendo, podríamos hacer una segunda categoría, una segunda clasificación serían los hoteles periurbanos. Estos son los hoteles que se encuentran a las afueras de las ciudades y, a pesar de tener un menor precio, el inconveniente es que se encuentran a mayor distancia de lo que son los centros históricos o los principales sitios que la gente quiere visitar culturalmente. Nos podríamos preguntar si existe tanta diferencia entre alojarse en el centro de una ciudad o alojarse en la periferia a la hora de hacer nuestra reserva. Pues bien, sí que puede existir una diferencia importante. Aquí os pongo un ejemplo de lo que es un mapa de isócronas, ¿vale? Que lo que hace es medir la distancia en transporte público a una hora determinada, desde la distancia de desplazamiento en transporte público desde el centro de una ciudad hasta diferentes puntos. Podéis ver como en colores rojos y amarillos las distancias están en torno a los 20-30 minutos de desplazamiento y conforme nos alejamos del centro urbano las distancias aumentan. En este caso, si nos alojáramos en el centro de Londres, para ir a la ciudad de Wimbledon, al suroeste, en transporte público y a las 9 de la mañana para cuando está hecho este mapa, tardaríamos en torno a 40 o 50 minutos. Deberíamos reflexionar si nos sale más rentable o nos apetece contratar los servicios de un hotel dentro de la propia ciudad o, por el contrario, contratarlo cerca de donde tenemos nuestra reunión de trabajo, donde vamos a desarrollar nuestra actividad. Bien, últimamente con las nuevas tecnologías y en un futuro inmediato, cuando podamos integrar este tipo de mapas en nuestros smartphones, podremos en tiempo real, cuando estemos seleccionando nuestro hotel, saber cuál es el hotel que más nos conviene y qué transporte público de los existentes es el que mejor nos va a venir para desplazarnos por una gran ciudad. La segunda categoría de hoteles rurales, las características fundamentales son contrapuestas a los hoteles urbanos. Simplemente los hoteles están lejos del centro urbano y suelen estar en contacto con la naturaleza. Un entorno rural, natural, y los clientes buscan olvidarse un poco de ese entorno demasiado urbano que tiene entre semana. Estos hoteles suelen ser de estancias más largas que los hoteles urbanos y estancia de fin de semana, principalmente. Uno de los ejemplos más característicos de los hoteles rurales serían los hoteles de las estaciones de esquí, ¿vale? Que durante la temporada de esquí se promocionan como hoteles de esquí, pero fuera de estas temporadas se promocionan directamente como hoteles rurales. La tercera categoría por ubicación serían los hoteles de playa, que todos conocemos, que básicamente pues, el reclamo principal de este tipo de hoteles es la proximidad a la playa, ¿vale? Y bueno, aquí ponemos como ejemplo algunos hoteles urbanos de playa, ¿vale? Como podrían ser en la ciudad de Valencia, de Barcelona, Alicante. La estancia media en este tipo de hoteles oscila entre los 3 y 6 días y el cliente tipo suele ser parejas y familias. No en todo el planeta, pero sí en gran parte de él, estos hoteles suelen ser estacionales. En temporada baja, estos hoteles, cuando hace frío y no hace tiempo de playa, algunos de estos hoteles cierran sus puertas o bien reducen los servicios que ofrecen al cliente. Igualmente, en esta temporada baja, los hoteles que no cierran suelen ofertar sus habitaciones a grupos de escolares o grupos de la tercera edad. Un ejemplo claro en España sería Benidorm, en la costa legantina. Bueno, la segunda tipología que hemos establecido sería la tipología por tamaño. En esta tipología tendríamos 3 tipos de hoteles: los hoteles de pequeñas dimensiones, hoteles de dimensiones medias y hoteles de grandes dimensiones.
Bien, ¿qué diferencia habría? Pues principalmente, no siempre, pero generalmente los hoteles, cuanto mayor es el hotel, mayores servicios va a ofrecer al cliente. Hay que destacar que no todas las ciudades, obviamente, tienen hoteles de grandes o medias dimensiones. Según el tamaño de la propia ciudad o del turismo que mueva, tendrá una tipología, dos o los tres tipos de hoteles por tamaño. También recalcar que el tamaño no indica calidad. Hoteles de pequeñas dimensiones los hemos clasificado los hoteles que tienen menos de 50 habitaciones. Los hoteles de dimensiones medias serían los que están entre las 50 y 150 habitaciones, y los hoteles de grandes dimensiones serían los que tienen más de 200 habitaciones. Este tipo de hoteles de las grandes ciudades suele estar ubicado en los principales pasos de gente, en las estaciones de trenes, autobuses, cerca de los recintos feriales o incluso en los campos de fútbol, como en el caso que tenéis en el temario, en el Estadio Santiago Bernabéu. En breve tendrá un hotel de 200 plazas. Bueno, ¿y si el hotel es de más de 500 habitaciones? Os estaréis preguntando. Pues bien, sería un hotel de los que llamamos megahoteles. Dentro de los megahoteles serían los hoteles a partir de 500 habitaciones o a partir de 1500 habitaciones, hemos puesto aquí. Como ejemplos, os voy a poner 2 o 3 ejemplos, como un hotel de 4000 habitaciones en Las Vegas, el Bellagio, uno de 4500, el Hotel Luxor también. En Malasia tenemos uno de 6200 habitaciones. Y luego el hotel con más habitaciones del mundo es el Mecca Clock Tower, con cerca de 8000 habitaciones, situado en la ciudad de la Meca. Algo para lo que también es necesario seguir un proceso es buscar en la Biblia. Es una tarea sencilla, pero que hay que dominar de forma rápida. Bienvenidos a esta presentación polimedia correspondiente a la asignatura de Mensaje Cristiano. Hoy nos vamos a acercar a un tema fundamental que no se corresponde con ninguno de los temas de estudio, pero que es necesario que el alumno pueda dominar con mucha soltura. De él va a depender que el estudio de la asignatura pueda ser un estudio ágil, e incluso luego en el ámbito de los exámenes vamos a necesitar saber buscar en la Biblia. Como os dije el primer día, el libro de texto y la Biblia son herramientas fundamentales, indispensables. Para el examen, ya lo hablaremos en las tutorías, necesitaremos la Biblia junto con nosotros, porque muchas preguntas dependerán de buscar textos en la Biblia. Vamos a ver un poquito, antes de nada, cuál es la estructura de lo que es la Biblia católica. Nosotros sabemos que la Biblia se divide en 2 grandes libros: el Antiguo Testamento, que narra la historia de la salvación desde la creación, toda la elección de Dios desde Abraham, nuestro padre en la fe, la elección del pueblo de Israel, la salida de Egipto, la llegada a la tierra prometida y toda la historia de los profetas, los libros históricos, los libros de los jueces. En fin, todo es lo que narra la historia del pueblo de Israel hasta que esa historia llega a su plenitud con Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios que se hace hombre y viene a revelarnos la plenitud del amor de Dios. A partir del nacimiento de Cristo comienza ya el Nuevo Testamento, que abarca principalmente lo que son los 4 evangelios, que nosotros es sobre lo que nos vamos a detener más en el estudio de la asignatura, y que ahí lo tenéis: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego un libro de los Hechos de los Apóstoles, donde lo que se nos narra principalmente es la vivencia de la fe por parte de las primeras comunidades cristianas y el anuncio del mensaje. Y finalmente toda una serie de cartas apostólicas de San Pablo especialmente, Santiago, Juan, que pues también son enseñanzas de parte del apóstol a las nuevas comunidades que nacen. Pero ya digo, nosotros nos vamos a centrar especialmente en los evangelios. Ahí tenéis cada evangelio con las iniciales con los que los vamos a conocer. Cada libro de la Biblia tiene unas iniciales, no se presenta, cuando se cita algo no se dice Mateo como tal, se pone MT y ya uno tiene que saber que esas iniciales corresponden a Mateo. La división interior de la Biblia. Mirad, lo primero que tenemos que aprender es saber que la cita va a venir con una abreviatura. Uno puede pensar, yo no puedo saber todas las abreviaturas, y es cierto. Por eso en la Biblia que compréis, al principio normalmente suele haber una página que recoge todas las abreviaturas de las citas bíblicas,
Por ejemplo, se sabe que LC va a corresponder a Lucas, MC a Marcos. Cuando no sepáis una abreviatura, vais a esa primera página y ya descubrís qué significa. Y una vez que sepáis a qué libro corresponde esa abreviatura, enseguida vamos al índice general. En el índice general, buscando ese libro, sabemos a qué página de nuestra Biblia nos lleva el comienzo de ese libro. Ya una vez que ya sabemos en qué página está el comienzo de ese libro, lo que hacemos es saber que cada uno de los libros va a estar dividido en capítulos. Los capítulos, ¿cómo los vamos a distinguir dentro de los libros? Pues son unos números grandes que aparecen en negrita y que es muy fácil identificar. Cada capítulo aparece con ese número y dentro de cada capítulo va a haber todo el texto que contiene el capítulo, va a estar dividido a su vez en versículos. Los versículos van a estar marcados por otros números pequeñitos que van a ir determinando cada una de las partes que constituye ese capítulo. A la hora de citar tenemos que saber sobre todo dos signos importantes. El primer signo importante es un punto. El punto, siempre que veamos el punto en una cita, significa y. Y el guión, siempre que veamos un guión, significa hasta. El punto será como sumar, por ejemplo, 5.8 quiere decir versículo 5 y versículo 8, y el guión será como un paréntesis. 5-8 quiere decir que abarca del versículo 5 al versículo 8. Yo creo que a través de unos ejemplos, esto que he explicado lo podemos entender. Vamos a ir viéndolo. El primer ejemplo sería MT 1,5. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la abreviatura. Vamos a la abreviatura, sabemos que MT corresponde al Evangelio de San Mateo, nos vamos al índice general que nos llevará a la página concreta donde está el Evangelio de San Mateo. Y una vez que ya estamos en el Evangelio de San Mateo, el primer número que va a seguir siempre a la abreviatura es el que nos va a marcar el capítulo, y siempre va a ir delante el número de una coma. Por tanto, ya sabemos que pertenece esa cita al Evangelio de San Mateo, el capítulo 1, y lo que viene a continuación de la coma va a ser siempre ya los versículos. En este caso solamente aparece uno, que es el versículo 5. Tendríamos que ir Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 5. Vamos complicando un poco más las cosas. Ahora tenemos LC3, 5.9. Primero buscamos LC, la abreviatura LC significa Evangelio de San Lucas, vamos al índice, buscamos la página donde comienza el Evangelio y una vez que estamos al comienzo del Evangelio buscamos ese número 3 en grande que es el capítulo. Y después del capítulo se nos marcan allí dos números, 5, 9. Como decíamos que el punto significa ahí, eso quiere decir que tenemos que buscar en el capítulo 3 del Evangelio de San Lucas el versículo 5 y el versículo 9, esos serían los dos únicos versículos que tendríamos que buscar. Y finalmente, el último ejemplo que os pongo, que hace referencia a otro signo que ya hemos visto, es MC 7,4-8. Buscamos MC en el índice de abreviaturas, que corresponde al Evangelio de San Marcos. Ya sabemos que 7 es el capítulo, nos tenemos que ir al capítulo 7, y luego, coma, 4-8 significa que en este caso que tenemos que leer 4 es el primer versículo, el guión significaba hasta el 8. Todo el texto comprendido entre el versículo 4, inclusive, hasta el versículo 8, inclusive, los números marcan inclusive, es el texto que corresponde leer. Pues nada más, yo creo que con estas breves indicaciones ya podemos manejarnos un poquito con el libro de la Biblia. De todas formas, en las tutorías, las pequeñas dudas que se puedan tener a la hora de buscar las iremos resolviendo con ejemplos prácticos y también en función de vuestras preguntas. En el siguiente programa seguiremos resolviendo dudas sobre conceptos académicos, aquí, en Aula Abierta. Hasta la semana que viene.